Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tu diestra nos ha sostenido. Tú eres nuestro único socorro. Eres a quien debemos toda nuestra gratitud, nuestra alabanza. Con todo el corazón te hemos cantado, Señor. Con nuestro entendimiento te hemos cantado. Porque así dice tu palabra. Cantad con entendimiento en cada cosa que decimos. Y cada palabra que emanamos de nuestra boca va con el corazón, Señor. Hoy te declaramos Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas. Venimos en búsqueda de ti y hoy te hemos encontrado, Señor. Gracias, Señor. Estamos listos para la porción de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos y pues vamos a entrar en el momento importante. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en esta transmisión en vivo. Sabemos que cada viernes, cada lunes nos están esperando por cada palabra que estamos impartiendo en el nombre de Jesús. Ustedes son bienvenidos. Aquí, aunque no puedan ver, hay un grupo de personas que también están presentes en el mismo sentir, esperando una palabra de vida, una palabra que alimente lo que necesitamos. Como les decía, con esta imagen les estoy dando una continuidad de lo que el lunes estuvimos platicando. El tema respecto a establecer el reino de Dios en nuestro hogar, en el matrimonio. Tenemos que restaurar matrimonios porque el Señor manda a que la mujer sabia edifique su casa y a que el hombre ame a la mujer como vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia. Dios, en su infinita sabiduría, Él formó la institución del matrimonio. Y lo primero dentro de todo el universo, después de haber hecho la tierra, la luz, el sol, el mar y todo, Él dio como prioridad hacer un matrimonio, porque vio que todo era bueno. Y ante los ojos de Él era lo que Él esperaba, porque luego de este matrimonio de Adán y Eva se iba a reproducir tanta multitud de personas que formarían naciones, y la esperanza de Dios era que por medio de Adán y Eva se reconstruyera una fe y un linaje distinto. Hasta el día de hoy han habido muchos dispersos matrimonios que no hemos podido amarrarlos a la línea y a la visión que Dios tuvo desde ese Génesis en la tierra. Pero el Señor nos invita a dar un levantamiento y decir: hasta aquí yo voy a levantar lo que se ha perdido. Entonces voy a pasar a la diapositiva. Yo quiero contarles algo. Hay muchas razones por las cuales ustedes tal vez, después de haber escuchado todo lo del tema de matrimonios, tuvieron una gran esperanza, pero en el camino hay momentitos que se siente que uno no puede perdonar ciertas cosas, o que uno no puede tolerar ciertas cosas del cónyuge, ya sea la dama o el caballero, y mide con cierta magnitud que el error es demasiado grande. Me ha indignado en gran manera, que yo no voy a olvidar esto, no voy a soportarlo, y vuelvo a caer otra vez, vuelvo a caer, y tengo una lucha interna porque eso me está afectando. Para esas personas que se sienten identificadas con estos síntomas, para los que tienen estos síntomas en este momento, que están haciendo su ayuno, están orando por la persona, pero al mismo tiempo, pero no puedo ser tan bruto, no puedo ser tan bruta, no puedo regresar a esto. Vuelve otra vez el perro al vómito. No puede ser, si más desquiciada o desquiciado no me pudieron haber dejado. Y estamos, bueno, pero lo hago por obediencia. Pero hay una lucha, para que se quiten ya esa lucha. Hay un pasaje en la Biblia, una historia muy linda, pero tan dura, que es la historia de Oseas. Y yo les quiero contar brevemente esa historia, porque no me voy a detener en ella mucho tiempo. Oseas era un profeta de Dios, un siervo de Dios leal,
fiel, firme. Él predicaba el mensaje que el Mesías vendría. Cuando les hablo de Oseas, los voy a ubicar al Antiguo Testamento. Era el profeta de Dios, del Mesías que vendrían. Entonces, Oseas tuvo un matrimonio, y este matrimonio él tuvo, su esposa se llamaba Gomer. Su esposa se llamaba Gomer y tuvo 3 hijos con ella. Y en todo ese proceso pasó algo. Esta esposa de Oseas cometió una infidelidad. Ella fue infiel a Oseas, adulteró, se prostituyó y siguió una vida liberal. Que por cierto, aún cuando antes de que se hayan casado con Oseas, ya ella tenía estas actividades, ¿no? Este tipo de actividades. Pero los prosiguió haciendo, no aterrizó, siguió siendo la mujer desleal, traicionera, a pesar de haber tenido un hogar con un siervo de Dios, se fue al fondo. Entonces dice la Biblia que Dios le habló a Oseas y le dijo, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Imagínense que Dios en su grandeza, en su sabiduría y en todo, nos diga ahorita esto, ¿no? Tal persona, ámalo, aunque sea amante de otra, ámala, aunque sea amante de otro, que nos haga esa petición Dios. Y no podía decirme, Señor, que le tengo un mensaje para Israel, o podemos hablar de otros temas, ¿por qué tocarme ese tema? Pero Dios le dio esa indicación a Oseas con un propósito. En el tiempo en el que Oseas era profeta, el pueblo de Israel estaba en un terrible adulterio espiritual. El pueblo de Israel tenía tantos ídolos que habían olvidado al Dios el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Entonces Dios vio muy oportuno decir al profeta Oseas que él perdonara tal situación para que él entendiera el dolor que también estaba viviendo con su pueblo por causa de la infidelidad de todos los seguidores de él. Entonces, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Y Oseas, ¿qué podía hacer ante esta situación? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Todavía dice aquí, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. En Oseas 3:1. Así le dio la indicación el Señor a Oseas, ¿no? Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Dios estaba tratando de hacerle sentir a Oseas que el amor que Dios tiene para su pueblo cuando le somos desleales es un dolor tan grande como el que Oseas estaba viviendo en su matrimonio. Y Dios le pedía, ve, cómprala y tráela de vuelta a la casa y ámala, porque lo mismo estoy haciendo yo con el pueblo de Israel. Los estoy volviendo a comprar, y con mi Hijo Jesucristo que pienso enviar, con una sangre pura, con esa sangre los voy a comprar y los voy a volver a amar. Pero esta era una lección que Dios quería darle a Oseas por medio de lo que él estaba pasando. Entonces quiero dejarles esta historia a ustedes para que sepan que así como se han estado sintiendo en algún momento de su vida, si ha habido alguna deslealtad en su matrimonio, Dios siente el mismo dolor que están sintiendo. Dios lo siente, lo sufre, lo llora, y aún así volvió a nosotros y nos vuelve a rescatar y nos vuelve a perdonar, y en algún momento se lo hizo ver directamente a un profeta, ¿no? Pero la Biblia es abierta a todos. Él nos los está diciendo también a nosotros por medio de este pasaje. Pasamos al siguiente. Por lo tanto,
esta fue mi introducción, esa historia, para que ustedes no se apaguen en lo que están tratando de restaurar en esa casa, en ese hogar. No se apaguen, porque lo que vivió el profeta Oseas fue algo duro, y de igual manera. Y yo quise titular este mensaje como el que tiene oídos para oír, oiga. Así dice la Biblia en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, que oigan. Lo dice tan claro que no es una frase popular que nos inventamos y la decimos. Dios mismo nos dice: si tienes 2 orejas, 2 oídos para escuchar, oye, entiende lo que te estoy diciendo, porque es para rescatarte a ti, rescatar a tu hogar, rescatar a tus hijos, rescatar todo tu linaje y levantarte. Entiende, eso nos quiere decir el Señor. Entonces yo voy a contarles una parábola, y cada parte de esa parábola tiene una enseñanza estructurada para entender que la palabra Dios la manda, pero a la tierra que sea fértil, ahí va a fructificar. El que no va a tener una tierra apta para recibir lo que Dios les está diciendo, no va a fructificar. Entonces se los decimos a tiempo. Dios les está invitando a restaurar su hogar, a restaurar su matrimonio, pero tienen que ser tierra fértil para decir: lo hago, Señor, lo tomo, y fructifica. Si no, no va a funcionar. Y se los voy a contar por medio de esta parábola. Vamos a pasar. Aquí en la parábola está en Mateos y en Lucas también esta parábola. Yo se las voy a ir contando. El sembrador salió a sembrar. Había un sembrador. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. Él acostumbraba a hablar con parábolas. Y en esta ocasión tenía a sus discípulos y les dijo: les voy a contar un cuento. A ver si así me entienden, con figuritas y contándoles que un sembrador vino y sembró y esto pasó. Y eso hizo, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Había un sembrador que salió a sembrar. Miren, ahí está la imagen. Y pasamos a la otra. Y sembró, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y las aves del cielo la comieron. Que cierta parte, el sembrador salió a sembrar en la tierra, pero una parte de la semilla que él llevaba en esa bolsita cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Entonces el sembrador es la figura de Cristo, ¿no? Es Jesús, su palabra. La semilla es su mensaje. Él salió a sembrar a una tierra y tiró, pero en esa tierra, qué lástima, porque junto al camino pasó las aves del cielo y se la comieron, se lo llevaron. Y aquí tengo una imagen referente a eso. Imagínense, aquí venía el sembrador diciendo: sí puedes levantar tu casa, sí puedes levantar tu hogar, tu vida se va a restaurar, tu matrimonio también, tus hijos también, vas a volverte a enamorar, vas a volver a vivir la armonía que antes había, no serás un hombre con vergüenza ni una mujer con vergüenza. Todo eso es la promesa que Dios te está dando, pero de repente tú eras una tierra que no estaba fértil. Entonces Diosito depositó la semilla, pero como la distracción, no hubo dónde agarrar esa palabra, que las aves del cielo se la comieron. Y puede pasar con cualquier cosa. Esas aves del cielo puede ser cualquier personaje que venga a tu vida a decirte: no, eso, ¿cómo vas a estar tratando de luchar por tu matrimonio? ¿Cómo vas a tratar si eso está perdido? ¿Cuántos no han pasado por esto? Si ahora las leyes cambiaron, ahora los hombres tienen derecho, las mujeres también. No puedes estar viviendo esto. No dejes que las aves vengan y se lleven el mensaje y la semilla que ya Dios puso. Ahí está. Y Dios dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Miren qué fuerte. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. Esto es lo que pasó con esas aves del cielo, que se llevaron la semilla y no pudo entrar la semilla a la tierra, porque ni siquiera dejó que sembrara. De una vez se la comieron. Porque si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ya entendimos, ¿no? Hay un enemigo que se encarga de enviar esas aves del cielo para comerse la semilla que Dios quiere ponerte a ti, que es el destino que puede cambiar tu vida para siempre, ¿no? Para siempre, porque en la vida hay un sí y hay un no, y el enemigo siempre va a estar tratando de enviar esos pajarillos. Entonces no lo vamos a permitir. Pero también pasó otra cosa. Ese sembrador seguía tirando sus semillas en el camino. Él seguía tirando sus semillas, y no solo las semillas que tiró se la comieron las aves del cielo. Hubo otra parte que cayó junto a pedregales, dice. Cayó junto a pedregales, que era una tierra seca, una tierra donde no puede penetrar ni germinar algo porque es dura, está con piedras. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, dice. Entonces esa semillita que también cayó en otra parte, allá habían pedregales y no había mucha tierra. La tierra no era fértil, no estaba lista para creer, no estaba lista para decir, sí, yo estoy listo con el abono suficiente para decir que me voy a mantener en esta fe. No, porque no tenía profundidad la tierra, estaba seca, rocosa. Entonces no podía germinar, y el sol salió y se quemó porque no pudo hacer ni raíz para encontrar la humedad, esa semilla, y mucho menos poder crecer. Yo coloco una imagen aquí en la otra diapositiva. Miren esa diapositiva. En esta fotografía es esos pedregales, una tierra seca donde no hay humedad, no tiene las condiciones perfectas para que germine una semilla, mucho menos que crezca una planta, mucho menos que esa planta se convierta en arbusto, que dé ya frutos, nada, porque está pedregosa y seca. No permitas que de alguna manera tu tierra tenga esas piedras, o estés tan seco o seca que el mensaje que Dios te está queriendo dar se quede a medias y se queme. Eso es lo que Dios no quiere. Bueno, el sembrador siguió sembrando, y no solo terminó ahí. Él siguió caminando, sembrando y sembrando, y otra parte cayó en otro lugar. Pero vamos a detenernos en los pedregales. Dice la Biblia que cuando han oído la palabra, lo que ha caído en los pedregales, cuando es una tierra como las que les mostré en la diapositiva, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, dicen. Es decir, que existe este tipo de tierras en el mundo. Aquí habemos este tipo de personas que en el momentito recibimos la palabra. Sí, creo que se va a levantar mi hogar, creo que voy a tener éxito en mi salud, sé que voy a sanar, sé que el Señor me va a dar empleo, sé que lo voy a lograr. Pero es un momento, reciben el gozo, dice, un momento, y son de corta duración, porque cuando viene la tribulación ellos no persisten, o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Eran tierra seca con pedregales. Entonces no permitamos de alguna u otra manera
se dan cuenta que el mensaje se puede perder cuando Dios nos quiere dar una promesa. Si no es por las aves del cielo, es porque yo estoy llena de piedras y no estoy lista para que germine. Algo tiene que haber que yo me tengo que quitar para que Dios haga su función completa. Pasamos al siguiente. Otro porcentaje de semillas cayeron en espinos, dice que ese porcentaje de semillas también cayó en espinos. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Es decir, hay otro tipo de personas, reciben el mensaje de Dios, sí, lo agarran, pero como cae entre espinos, yo voy creciendo y los espinos también junto conmigo y me van apuñalando y me van cerrando y no me dejan crecer mi fe. Aquí lo marca en la Biblia de la siguiente manera, como esta imagen, ahí cayó la semilla. Dios prometió que iba a ensanchar las puertas de su casa. Dios prometió que iba a devolver a los hijos a la casa. Él prometió que iba a solucionar las deudas que habían en el hogar. Dios lo prometió, dio la palabra, lo dijo, pero los espinos donde cayó no permitieron que ese mensaje crezca. El mensaje Dios lo da diariamente, pero hay cosas que nos impiden que el mensaje se desarrolle. Miremos qué espinos habrán alrededor de nosotros, o qué piedras o qué aves llegan que nos arrebatan la bendición. Pasamos. Aquí explica en la Biblia, en el libro de Marcos, qué sucede cuando la semilla cae en espinos. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas y entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que pasa cuando llega en espinos, ¿no? Porque ahí está el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Se enfocan en tantas cosas que los espinos de una vez no dejaron que la semilla crezca. ¿Y qué es lo que Dios desea? Que esto germine. Dios ya dio la palabra para ustedes, ya escuchó el ayuno para ustedes, Dios ya lo hizo. Estos 3 días de ayuno en el cual se sometieron por su matrimonio, por buscar esa armonía, por buscar ese respeto, para que Dios aderece mesas delante de ti en presencia de ese montón de angustiadores y burladores que hay en tu vida. Dios ya te lo prometió y lo hizo, pero no dejemos que caiga en espinas esa palabra, ni que caiga en pedregales, ni que las aves del cielo se lo lleven. Cuidemos ser la tierra perfecta para que germine. Es un gran problema, porque una tierra hay que estarla abonando constantemente. No es por naturalidad que nació perfecta. Eso no existe. No hay una tierra que es fértil toda la vida, no. Hay que aplicarle cada vez, siempre, abonos, riego, sol, todo lo que requiere para que eso crezca. Miremos ya la última parte. El sembrador siguió sembrando, como les venía diciendo, él seguía sembrando, pero esta parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. En otras versiones dice que dio fruto al 100 por 1. Al 100 por 1 dio fruto el que cayó en buena tierra. Ahí no había piedras ni había espinos, ahí había una tierra fértil, humectada, abonada, lista, labrada, ya estaba lista para solo poner la semilla y que germine. Esa es la tierra que Dios quiere que seamos para su palabra y poderla recibir. Y la muestro de esta manera con esta fotografía. Esta es la que germinó. Una tierra bonita, lista. Y no solo dio eso, porque dice que dio al 100 por 1. Entonces la imagen correcta es la siguiente: al 100 por 1 esto iba a pasar, porque la fe se multiplica
La fe se multiplica, una promesa nos lleva a otra y a otra y a otra, pero esa es la tierra fértil, esa es la tierra fértil que Dios quiere que hagamos, que nos multipliquemos, que la promesa pequeña que nos está diciendo la hagamos más grande, porque realmente Él es un Dios de grandezas. Y creo que Dios en su trono en este momento, Él está ya desesperado por decir, ¿por qué me piden tan pequeñas cosas? Estoy deseando encontrar a alguien que me dé el reto que me permita desarrollarme como el Dios que yo soy, pero me hacen tan chiquito que no puedo trabajar ahí. Hay personas en este mundo como nosotros muchas veces hacemos que Dios se limite. Él desearía desarrollarse como todo un Dios, demostrar su grandeza, sobrenaturalidad en cada etapa de nuestra vida, pero no le dejamos, no le permitimos, porque somos tierra dura con piedras, y si es que no habían piedras, las aves del cielo no las quitamos, que son plagas, y llegan las aves a mentirnos y se llevan nuestra promesa, se llevan la semilla. Tengan cuidado. Cada vez que buscamos a Dios, cada vez que hacemos vigilias, ayunos, nos estamos sometiendo a un momento de fe a Él. Y siempre el tentador, claro que va a querer hacer su función para volvernos a regresar al estado viejo que teníamos. No quiere que demos pasos de fe, no quiere que demos pasos de sabiduría, nada. Él se va a encargar de utilizar la misma familia, los que están en casa, para destruir. Muchas veces no tenemos que encontrar afuera los enemigos, están en la misma casa, no porque lo sean en su corazón, sino que porque hay debilidad y el enemigo aún puede utilizar a esas personas en el momento débil y dañarnos y quitarnos la fe, bombardearnos. A todos nos ha pasado, me ha pasado a mí muchas veces que cuando estoy creyendo en algo voy para adelante, sé que lo voy a lograr, llevo un mes creyendo esto, le voy viendo los efectos y de repente del que menos en el mundo creí, me dice, y seguís pidiendo por eso, ¿por qué? No puede ser, ese era el ave que llegó, ese era un ave que quiso quitarme mi fe, que se quite inmediatamente del camino. No se lo permito, porque mi fe es mi fe, mi historia en esta tierra, no sé cuántos años vaya a vivir, pero yo las voy a vivir en felicidad. Para muchos de los que también estamos aquí, los matrimonios siempre van a ser juzgados, ¿no? Siempre van a ser juzgados y siempre van a decir, ¿por qué sigues tratando de arreglar algo que ya no? Date tu valor, date tu dignidad como hombre o como mujer. Pero yo quiero preguntarles si esas personas han hecho lo mismo en sus vidas matrimoniales. Si no lo han hecho, no tienen derecho de estar dando ningún tipo de comentarios que opaquen la fe de ustedes, ¿no? Yo no les estoy invitando a soportar un martirio matrimonial. Les estoy invitando a que rompan ese martirio, a que destruyan ese martirio. Nosotros tenemos derecho, hay leyes ahora en la tierra que nos dicen cómo ser feliz, que el hombre debe ser feliz, la mujer debe ser feliz, tiene obligaciones y ventajas, y Dios más que nadie las conoce. Por eso, por medio de estos temas, no estamos tratando de decir que sigan soportando la violencia y el machismo y los celos enfermizos y todo lo que puede haber en ese matrimonio. La infidelidad no significa aguantarla, significa romper con ella y restaurarla. Eso es lo que queremos decir por medio de estos mensajes. No es tolerar el pecado, es echarlo fuera, que ustedes no sean partícipes de lo que ella o él estén viviendo en su hogar. Por eso el Señor nos da tanta palabra. Agárrense de esa palabra, no la suelten. Y miren que Oseas tuvo gran prueba que Dios le dijera, ama a aquel que está en estas condiciones. Eso fue fuerte.
Y también hay otra parte aquí en otra cita. Vamos a pasar a la otra. Después de esa, bueno, hay una cita que dice: por amor a mí mismo los he perdonado, en Isaías. Dios dice que por amor a sí mismo Él nos ha perdonado también. Hay un momento en la vida que es mejor que se tome la opción de perdonar por mí mismo o por mí misma para dejar de sufrir tanto. Nosotros hemos hablado mucho del perdón aquí y sabemos que es duro perdonar heridas tan fuertes, pero Dios, siendo Dios, Él en su majestuosidad dice que nos perdona por amor a Él, porque así Él va a tener paz de escucharnos al otro día, después de que nos olvidamos de Él, lo cambiamos a Él, le renegamos un montón, le hacemos pedazos del corazón a Dios a cada rato, ¿no? Siempre nos olvidamos, lo queremos cuando nos interesa, jugamos con Él y Él quiere ser un esposo para nosotros leal y nosotros somos los infieles con Él. Por eso Él dice: por amor a mí mismo te he perdonado, porque sé que al otro día regresas pidiéndome amor, yo voy a estar ahí. Me es más sano a mí, dirá Dios en su mente. Me amo, por eso olvido, porque yo te voy a seguir atendiendo, ¿no? Entonces, si Él, siendo Dios, toma este tipo de actitud, nosotros tomémosla, porque no tenemos la capacidad de poder lidiar con alguien que dañó tanto y seguir tratando de ser lo mejor cuando nos duele. Pidámosle a Dios ayuda y auxilio para decir: Padre, arranca de mí recuerdos, arranca de mí lo que me ha dolido, lo que me ha hecho desvanecerme, y que yo pueda desarrollarme en este matrimonio. Dios necesita personas que hagan un cambio, necesita, pero eso solo es con oración, con oración. Cuenta la Biblia que Jesús vino a Jerusalén, y dice, ese es el único capítulo que muestra la Biblia donde Él no pudo hacer milagros. Y dice: por haber encontrado tanta incredulidad en tal lugar, Él no pudo hacer milagros. Él no pudo sanar enfermos, no pudo liberar a endemoniados, no pudo hacer libre a paralíticos, no pudo desatar cadenas de pecado, nada, porque había incredulidad en esa gente. Él quería, pero la gente no se lo permitía. Hay un pasaje que lo muestra. No seamos nosotros el mismo grupito social que le volvamos a repetir la historia a Dios. Eso ya lo vivió Dios antes, que lo vuelva a vivir con este siglo, en este año 2016, con un grupo que otra vez tercamente no queremos dejar que Él obre. Qué triste. Dios necesita encontrar gente lista para decir: ahora voy a trabajar, los voy a levantar. Él desea esto. Él decía: si tan solo un justo hubiera en Sodoma y Gomorra, yo no la destruiría. Pero si uno hubiera, pero no había uno, ni uno. Siempre se ha encontrado Dios eligiendo: aquí alguien cree en mí, en Él voy a hacer la obra. Aquí hay otro que me cree, ahí voy a ir. Esa mujer tiene fe. Tantas veces que la Biblia dice: mujer, hágase como tú crees, ¿sí? Mujer, sea hecho como tú crees, porque así es, que nos sea hecho como creemos nosotros. Es necesario que nosotros rompamos cadenas ancestrales de la pareja. Eso se los quiero decir también. El hombre y la mujer, cuando contraen matrimonio, se están uniendo 4 apellidos, y tienen que entender que ese caballero que llegó a su vida viene de 2 descendencias, y ustedes de otras 2 descendencias donde no conocen en qué pudieron estar involucrados esos antepasados. Y es necesario cortar cadenas ancestrales para que no se repita la historia con sus vidas. No permitamos. Ustedes piensen: ¿será que yo en mi matrimonio estoy viendo a mi esposa igual que a su suegra? ¿Están viendo a su esposa como su suegra, como la abuelita, como la tatarabuelita?
¿Será que se está moviendo ese mismo ambiente? ¿Miran a su esposo ustedes como al papá de él o como a los hermanos de él? ¿Lo ven como a todo ese montón de tíos? ¿Cómo? Midan esto, porque hay ciclos repetitivos que se vuelven a hacer. Hay que cortarlos, no dejar que caminen. Identifíquenlo. Por eso seamos astutos, dice la Biblia. Astutos, astutos, hay que cortar, limpiar. Dios quiere hacer un nuevo linaje. Dios formó muchos matrimonios en la Biblia, no solo Adán y Eva. El primer matrimonio que fracasó fuertemente, ¿no? En desobediencia a Dios. Adán y Eva. También apareció Abraham y también Sara, otro matrimonio. Pero el litigio de ellos fue otro. Todos tuvieron distintos problemas. Abraham era muy bueno, Sara también. Muy linda, dice la Biblia. Pero Sara se reía de las promesas que Dios le hacía a Abraham. Puede ser que Dios a ti te está haciendo una promesa. Te voy a dar lo que me estás pidiendo. Yo voy a levantar tu hogar. Pero uno de los dos se ríe. Hay uno que se está riendo. Este era Sara en esa ocasión. Yo te voy a dar un hijo, Abraham. Te lo voy a dar y te voy a hacer padre de naciones. Y Abraham le creía a Dios, tengo 100 años y aún así te creo. Y Sara se reía, que cómo va a darnos Dios todavía descendencia. No era una mujer de apoyo, tenían un problema ellos, ¿no? Y aún así Dios reprendió a Sara, pero también la bendijo, ¿no? Siempre la llamó la atención. Pero me refiero con estas historias que vean que todos los matrimonios del mundo y en los idiomas y en las geografías que existan están en problemas. Siempre ha existido, pero Dios es el único mediador que puede hacer el cambio. Y cordón de 3 filos no hay quien se rompa, ¿no? No fácilmente se rompe, dice en la Biblia, que ese cordón de 3 filos, de 3 cuerdas, no se va a romper. Es importante tomar esto en cuenta. También sean honestos con ustedes mismos. El día en el que se casaron, ¿estaban ustedes bajo la cobertura de Dios? Piensen esto. Estaban bajo la cobertura de Dios. Elijo a este hombre porque tengo toda la convicción que Dios me lo dio y yo me caso con él. O elijo a esta mujer porque tengo la convicción que ella es. Y cuando se casaron empezó el problema. Estas son consecuencias. Ustedes tienen al que quieren. Piensen si algún momento le preguntaron, Señor, tú querías al que ya tengo, pero ahora ya tengo 3, 4, 5 hijos con él, ya una vida entera, ya sufrí, ya me enamoré, ya, ahora que ya está hecho el asunto, entonces Dios en su amor dice todavía, te voy a arreglar tu matrimonio. Yo no me preguntaste tan exactamente, pero te lo puedo arreglar. Y todavía uno no te creo, no, ya no tiene solución, es demasiado, ¿verdad? Ya es demasiado. Dios, ¿qué más puede ya hacer por nosotros? Si está en nosotros decidir sí o no. No importa qué diga la gente, ni los demás, ni la sociedad, ni nadie, ni el montón de comentarios en redes sociales que dice, muchas redes sociales comentan, a un hombre se le llora 3 días y 2 días y al tercero me pongo tacones y falda, algo así, como quien dice, vale, yo no. Yo sé que son momentos de coraje, hay muchas expresiones feministas que dicen esto, ¿no? O de hombres que dicen, de mujeres en las redes sociales, tantas expresiones de coraje. ¿Acaso no? Las canciones de desamor son los discos más vendidos que hay. Los cantantes que hablan de desamor o de tragedia o de crueldad y que estoy sufriendo y que lo quiero matar y que posiblemente te engañé tantas veces y lo volvería a hacer, tanto despecho. Se puede ganar demasiado con eso, ¿no? Porque es el tema de moda, eso es lo que está pasando diariamente, ¿no? Pero Dios nos está invitando a cambiarle el mensaje al mundo y empezar a dar otro horizonte, ya no más insistiendo. No digan, por mis hijos, por amor a mis hijos es que voy a soportar
tampoco sean mártires donde no lo tienen que ser, porque mártir voy a ser por Cristo, ¿no? Pero me gusta ser mártir donde ya no me competen. Estoy por amor a mis hijos, pero también el amor a mí mismo. Señor, necesito la felicidad como hombre con esta dama, aunque estoy sufriendo. Ayúdanos. Necesito, Señor, la felicidad de este caballero, aunque estoy sufriendo. Padre, necesito que restaures todo. Él lo puede hacer. Recuerden que cada traición, cada enojo, cada ira, cada contienda fueron manejados por espíritus inmundos que dejaron que esa persona en su debilidad cayera. Caen porque no están con cobertura. Y piensen ustedes, luego de que sucedió la tragedia en el matrimonio de ustedes o en los que nos están escuchando, después de esa tragedia, piensen si hubieron días de oración para que no pasara y utilizáramos la prevención antes del control, porque eso es lo que pasa aquí hasta en los programas sociales, ¿no? Hay que ir a atender la enfermedad cuando ya está, combatirla, pero no hubo una prevención. Voy a estar orando a tiempo, oro por ella, por él, por ella, por él. Eso no se hizo. Entonces no estemos ahora renegando tanto. En cierta manera no contribuí a cuidar un huerto. Yo no estuve clamando por este varón ni por esta hembra. No se puede. Entonces Dios ahí ve las consecuencias y nos está dando la opción: déjame trabajar a mí y yo te restauro todo. Pero lo mínimo que hay que hacer, tengan tiempo, den tiempo a Dios, no tomen decisiones ustedes mismos. La persona les puede decir: ya no me interesas. Hay ego, hay egocentrismo, hay machismo y feminismo, un orgullo cruel que manejamos que no nos deja decir la verdad. Y así pasa con todos los matrimonios, con todos los noviazgos. A tiempo, seamos un cambio y permitan que su testimonio un día ayude a muchos matrimonios más y noviazgos que están por empezar una vida matrimonial. Se los digo con todo mi corazón, porque también me di cuenta que al dar el tema de matrimonios en Facebook fue el I like, el comentar, y agradecemos a todos aquellos en Generación de Esther que estuvieron al día del tema, pero sabemos que había sed de ese tema, por eso estamos tocándolo y Dios está usando nuestras vidas para hablarles de que el que tenga oídos para oír, que oiga. Oigan, no les quiten la semilla. Esas aves del cielo que vienen, esos pájaros no nos lo pueden quitar. Amistades que no convengan y que no me van a dar un consejo para mi matrimonio, que se quiten de mi camino, que se quiten, porque Dios está trabajando. Dios está trabajando y punto. Lo que ustedes están decidiendo en su corazón, nadie lo puede detener. Y no vayan a venir, así como escuché un caso, que con esto voy a ir terminando, porque me dio tanta risa, ¿verdad? Escuchar, es que creo que no es para mí. Después de un matrimonio de casi 20 años, y como ya había tanto enojo, tanto que ya dejándose querían estar, es que no es para mí. Mejor ya le voy a decir al Señor, si es tu voluntad. Y yo le dije a esa persona, ese sí ya es mañosería, como se dice aquí, ¿no? Ese sí ya tan después de que ya vivió ya todo, ya ahora como ya ve que no muchos se pueden llevar bien, qué fácil decir, si es tu voluntad, que tu voluntad o no, aquí cuentas te va a pedir el Señor. Le dije a esa persona, cuentas te va a pedir qué hiciste con lo que ya te dio. No es de venirle a preguntar y si era o no era. Después de 20 años estamos desfasados, ¿no? ¿Por qué malubicamos nuestros tiempos? Esa pregunta fue desde antes de conocer a la persona, debió haber sido, ya que está hecho. Ahora Dios habla de restaurar. Por eso Dios habla mucho de restaurar, porque de por sí el humano hace lo que quiere y él puede decir restauro, porque ¿dónde me dejan construir lo que yo quiero? Él habla de restaurar. Entonces les dejo esto en su corazón y vamos a hacer este acto muy especial de ungir
los artículos que ustedes hoy trajeron. Con esto les damos una bendición a los que nos escuchen. Deseamos que el próximo lunes puedan estar en contacto, puedan replicar en sus páginas, en sus amistades este mensaje para poder salvar familias. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de todos los que nos escuchan.